Job capítulo 6. Job responde a Elifaz, que prueba tu argumentación. A Job lamenta su aflicción. 1:1-7, Job explica sus imprudentes palabras. Respondió entonces Job, y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar, son ahora mi alimento. Respondió entonces Job, y dijo, los amigos de Job tuvieron la amabilidad de sentarse con él en silencio empático durante unos 7 días, Job 2:13. Job rompió el silencio con una diatriba angustiada, Job 3, y Elifaz respondió con un llamado poético al arrepentimiento, Job 4:5. Ahora, Job responderá a las palabras de Elifaz el temanita. Que pesasen justamente mi queja. La primera respuesta de Job a las palabras de Elifaz fue quejarse de la grandeza de su sufrimiento, porque Elifaz solo empeoró su sufrimiento con su bien intencionado pero equivocado análisis del problema de Job. Y este no era solo el sentimiento de Job, también era el juicio de Dios como se revela al final del libro de Job, donde dijo de Elifaz y de los otros. Consejeros de Job, no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job 42:7. C. Por eso mis palabras han sido precipitadas. El arrebato de Job en Job 3 no maldijo a Dios, pero estuvo cerca. Job aquí admitió que sus palabras fueron ciertamente precipitadas, pero explicó que fue por el excesivo abatimiento de su dolor. Y Job declaró, en efecto, que él no entendía el llanto porque no conocía el dolor. Morgan. D. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí. Job explicó por qué su sufrimiento era tan profundo y sus palabras tan temerarias. Era porque sentía que Dios mismo lo había atacado y maldecido. Sentía que Dios le había disparado saetas, había enviado veneno contra él, y había dispuesto sus terrores contra Job. Y Job abrió, Job 6:4, y cerró, Job 7:20, este discurso con la imagen de Dios disparando saetas contra él. Hay una referencia evidente aquí a las heridas infligidas por flechas envenenadas, y a la fiebre ardiente ocasionada por tales heridas, produciendo una sed tan intensa y abrasadora que seca toda la humedad en el sistema, obstruye todos los conductos salivales, espesa e inflama la sangre, induce la putrefacción y terminan en una furiosa manía, produciendo las imágenes más aterradoras, de las que el paciente se alivia solo con la muerte. Clarke. 2 saetas. Tan apropiadamente llama a sus aflicciones, porque, como saetas, vinieron sobre él rápida y repentinamente, una tras otra, y eso desde lo alto, y lo hirieron profunda y mortalmente. Pole. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Job describió cómo le supieron las palabras de Elifaz. Eran débiles y sin sabor, y ciertamente no le dieron a Job ni salud ni fuerza. Y también el discurso que Job había escuchado de Elifaz temanita no puso mucha dulzura en su boca, pues carecía de simpatía y consuelo. Si lo leéis en casa, veréis que era digno de ser el primero de una singular selección de expresiones mordaces. Había hablado con tanta dureza y severidad como si fuera un juez dirigiéndose a un criminal que no sufría más de lo que merecía. Spurgeon. Muge el buey junto a su pasto, Job insistió en que tenía razón para su dolor. El asno no gime y el buey no muge cuando tienen suficiente comida. En la misma analogía, Job no se queja sin razón. Y el lamento siempre es evidente de una necesidad. El asno montés no rebuzna cuando tiene pasto, ni el buey sobre su forraje. Morgan. 2:8-10, Job anhela que Dios le conceda escapar de la muerte. ¿Quién me diera que viniese mi petición, y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano, y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Y que agradara a Dios quebrantarme,
Job regresa al tema de su queja de Job 3, donde lamentaba el día de su nacimiento y creía que estaría mejor muerto. Aunque Job nunca parece haber contemplado el suicidio, deseaba que Dios mismo acabara con su vida. Y, cuando la respuesta no llegue, cuando en vez de la liberación del fin, tengamos la continuidad del dolor y un gran silencio, entonces recordemos esta historia, y tengamos confianza en que hay alguna explicación, y que cuando llegue, daremos gracias a Dios que no nos dio nuestra petición. Morgan. Ve que soltara su mano, y acabara conmigo. La idea nuevamente puede tener a Dios como un arquero disparando flechas a Job. Suplica que Dios simplemente lance más flechas y acabe con su vida, acabara conmigo. C. Que yo no he escondido las palabras del santo. Aquí, Job nuevamente insiste en su inocencia básica ante Dios. La calamidad en su vida no se debía a algún pecado como esconder las palabras del santo, quizás mejor traducido como no haber negado las palabras del Dios santo, como en la NVI. Y con el sentido de que no he negado ni desobedecido las palabras del santo. Moriré tranquilo, porque moriré inocente. Bradley. 2. Le quedaría un consuelo antes de morir que no había negado las palabras del santo, aunque rechazó enfáticamente las palabras de Elifaz. Smith. 3. Si Job sintió la responsabilidad de no negar ni ocultar las palabras del santo, nosotros tenemos una responsabilidad aún mayor. ¿Escuchaste ese espléndido sermón? ¡Qué retórica! ¡Qué oratoria! Pero aquella pobre gente de los pasillos no entendía una palabra, o si entendía solo comprendía frases inconexas, y perdía el alma del discurso. ¿Es esto correcto? ¿Está esto de acuerdo con la idea bíblica de la predicación? Si la próxima generación se vuelve más inicua que la presente, y aún más ignorante del Evangelio, el hecho será imputable a los que ocultan las palabras de Dios hoy. Spurgeon. 3. 11-13. Job lamenta su debilidad. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado? Ah, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? Job reflejaba el sentido de desesperanza del que sufre severa y crónicamente. Al no sentir la fuerza interna para enfrentar los desafíos presentes y futuros, él no sentía esperanza alguna. Y, podemos sentir la profundidad de la angustia de Job. ¿Es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce? B. No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer. No debemos pensar que Job era como un orador motivacional de autoayuda animándose a sí mismo a buscar en su interior un recurso oculto de ayuda. En cambio, estas palabras del hombre atormentado por el dolor sentado en un lugar de ceniza en un basurero indican la absoluta sensación de impotencia de Job. Si la única ayuda de Job estaba dentro de él, entonces no tenía ayuda. Ciertamente todo auxilio le ha faltado. Y la traducción NVI de Job 6:13 es útil. ¿Cómo puedo valerme por mí mismo, si me han quitado todos mis recursos? 2. Las palabras de Job pueden brindar un inmenso consuelo por la sencilla razón de que muchos de los que sufren han sentido rabia pero se han sentido demasiado avergonzados para expresarlo. Smith. B. Job desafía a Elifaz. 1. 14-23. Job critica a Elifaz y se defiende. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada, y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas, y al calentarse, desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando, y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas, y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento, y teméis. Os he dicho yo, traedme, y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor, y redimime del poder de los violentos. El atribulado es consolado por su compañero. Job aquí hizo su acusación más básica en contra de Elifaz. Deberías mostrarme bondad, incluso si fuera verdad que yo hubiera abandonado el temor del Omnipotente.
B. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. A pesar de que solo Elifaz había hablado previamente, Job se dirigió a sus hermanos colectivamente. O esto fue por cortesía, no querer señalar a Elifaz, o porque Job creía que la actitud y el silencio de sus otros compañeros significaba que estaban de acuerdo con Elifaz. Job los acusó de ser tan poco fiables como un arroyo alimentado por la nieve que se desvanece cuando hace calor. Y, dicho sea de paso, este toque respalda nuestra sospecha de que la patria de Job estaba al este del complejo del Líbano, en lugar de cerca de Idem, donde no se verían las aguas nevadas. Andersen. 2. Qué gran contraste con el amor y la amistad de Jesús. No como un arroyo que se seca en tiempo de sequía, sino como una fuente de agua que brota del corazón para siempre. Meyer. 3. Pues habéis visto el tormento, y teméis. El versículo 21 es el clímax de la reacción de Job al consejo de sus amigos. No ofrecieron ayuda. El versículo es como un sermón sobre la fuerza especial que se necesita para estar dispuesto a estar disponible, cuando vemos a otros en una condición verdaderamente terrible. El riesgo que implica nos da miedo. Sneak. C. Os he dicho yo, Job no estaba pidiendo a sus amigos que le pagaran dinero o que lo rescataran de los secuestradores. Todo lo que quería eran algunas palabras de consuelo, y no escuchó ninguna. 2. 24 a 30. Job desafía a sus amigos a señalar su error y falta de discernimiento. Enseñadme, y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. ¿Pero qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras, y los discursos de un desesperado, que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano, y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora, pues, si queréis, miradme, y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora, y no haya iniquidad, volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Pensáis censurar palabras, y los discursos de un desesperado. Job creía que Elifaz fue indebidamente duro en su respuesta y falló en ver que la diatriba de Job registrada en el capítulo 3 estaba compuesta solo por los discursos de un desesperado. Y, a lo largo del diálogo, hacen acusaciones veladas, pronuncian pronunciamientos morales generales, murmuran y se equivocan. Pero todas sus insinuaciones carecen de sustancia, y para identificar y llegar a la raíz del problema de Job, lo mejor que pueden hacer es sugerir que su actitud está totalmente mal. Mason. 2. Elifaz, en su insensibilidad, actuó como si las palabras de Job fueran como el viento. ¿Me tomas por un hombre desesperado y distraído, que no sabe o no le importa lo que dice, sino que solo dice lo que primero le viene a la mente y a la boca? El viento se usa a menudo para expresar palabras vanas, como en Job 15:2, Jeremías 5:13, y cosas vanas, Job 7:7, Proverbios 11:29. Paul. 3. En lugar de consolar a Job, Elifaz fue tan malo como alguien que arroja sobre el huérfano y cava un hoyo para su amigo. Ahora parece tomar represalias con sus propios cargos. Incluso se arrojarían sobre un huérfano y cavarían un hoyo para su amigo. Esto es algo bastante duro. No hay indicios de que los amigos se arrojaran sobre los huérfanos, así como tampoco los hay de que Job pidiera sobornos. Quizás esto es a lo que se refiere Job. Pero su relación ciertamente se ha deteriorado si ya están intercambiando insultos como este. Andersen. B. Ahora, pues, si queréis, miradme. Aquí parece que a lo largo del discurso de Job los amigos han estado agachando la cabeza y negándose a mirarlo a los ojos, mientras que en una extraña inversión de papeles, el hombre enfermo ahora mantiene la cabeza en alto y mira a sus elegantes y saludables inquisidores, directamente a los ojos. Mason. C. Y ved si digo mentira delante de vosotros. Job deseaba mucho que Elifaz y sus otros amigos vieran que su presente calamidad no era un juicio por algún pecado grave, pero oculto. Y las palabras enseñadme, hacedme, que reprende la censura vuestra. Coma y censurar son todas demandas de evidencia y prueba. Se vuelve hacia Elifaz y le dice, tú dices que estoy sufriendo a causa del pecado, pero nunca has señalado nada específico. Enséñame y dime cuál es mi pecado. Pues hasta que lo hagas,
no hay prueba de tu argumento. Lawson. 2. Debido a que conocemos la historia detrás de la historia de Job 1-2, nosotros entendemos que esto es cierto. Sin embargo, a los amigos de Job les cuesta mucho creer esto, y continuarán discutiendo con Job sobre este punto. ¿De hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Previamente en este capítulo, Job ha representado las palabras de Elifaz como bocados de comida, bocados que eran muy insatisfactorios para Job en su presente sufrimiento. Según la analogía de los animales, si las palabras de Elifaz hubieran consolado y satisfecho a Job, no habría gritado como lo hizo en Job 3, Job 6:5. Las palabras de Elifaz eran como comida insípida, Job 6:6. Las palabras de Elifaz eran como comida podrida y repugnante, Job 6:7. Job puede discernir las cosas inicuas de las palabras de Elifaz, Job 6:30. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal, mi sitio en internet es demim.es.tl.